Más preámbulos, entonces, lo primero que voy a hacer, hermanos, es dar una explicación, una pequeña exégesis de Gálatas capítulo 6, verso 1, y luego cuando terminemos esa parte de explicar ese versículo, vamos a contestar 7 preguntas sobre qué hacer ante esta situación cuando un hermano peca. 7 preguntas vamos a estar contestando y al final daremos una conclusión. Entonces, 3 partes. Número 1, vamos a estar analizando un poco Gálatas 6:1. Luego 7 preguntas sobre qué hacer cuando una situación de esta se presenta. Y por último, veremos una conclusión. Vamos a ver Gálatas capítulo 6, hermanos, versículo 1. Mire lo que dice. Dice la siguiente forma Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a hacer una pequeña exégesis de este verso, hermanos, y lo primero que vemos aquí el apóstol Pablo es que este llamado en la primera palabra que aparece ahí en el verso se lo está haciendo a hermanos, es decir, les está hablando a cristianos. Pablo da instrucciones a hermanos sobre cómo actuar ante el pecado de otros cristianos, es decir, es una conversación entre cristianos esta conversación. Tanto son cristianos los que están oyendo el consejo, como se está hablando de cristianos que son los que han caído también. De aquí podemos desprender varias lecciones, ¿no? Pablo sabe bien de primera mano que en las comunidades cristianas a las cuales él se ha dirigido hay hermanos que han caído en pecado, ¿ok? Esto es algo que pues debemos entender, ¿no? Los cristianos, aunque ya han sido liberados del poder del pecado, porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros, sin embargo, todavía existe lo que se llama la presencia o la reminiscencia del pecado en nosotros, y eso hace que todavía estemos propensos entonces a caer en pecado. Y de hecho, todos los cristianos pecamos, ¿no? No todos los pecados son de disciplina y son escandalosos, pero decir que no pecamos es tratar de hacer mentiroso a Dios, como nos enseña el apóstol Juan en una de sus epístolas. Amén. Entonces dice hermanos, es decir, el consejo es para hermanos y es sobre hermanos que cometen pecados. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y aquí la palabra sorprendido implica que nosotros los cristianos podemos estar en un pecado por un tiempo y mantener ese pecado oculto por un tiempo y luego ese pecado salir a luz y ser de dominio público. Eso es lo que implica aquí la palabra sorprendido. Es un acto como de sorpresa. Y esto lo vemos también en las escrituras, ¿no? Vemos al mismo David estando por mucho tiempo en pecado hasta el momento en que fue reprendido por el profeta Natán y fue sorprendido entonces en ese pecado, ¿no? Todo sale a luz, hermanos, todo sale a luz tarde o temprano, todo sale a la luz. Lo que usted diga o haga en secreto un día se puede hacer del conocimiento de todos en la iglesia donde usted se congrega, e incluso en el mundo entero. Si usted es alguien más conocido, cuando una persona peca y es una persona menos pública, el escándalo es menor. No pasa a veces de que se haga conocido en la iglesia local donde se congrega, con sus amigos, su familia, etcétera, pero entre más conocida es una persona, más famoso, por usar esa palabra, entre comillas, pues más conocido también será su pecado en todo el mundo entero. Ahora, por medio de las redes sociales y del internet, cuando un cristiano que es muy conocido en el mundo cae en pecado, pues eso se hace de dominio mundial en cuestión de minutos, en cuestión de horas, ¿ok? Entonces, dice el apóstol que cuando salga luz o sea sorprendido alguna de las personas que ha estado en pecado, y usa la palabra aquí falta, dice que se ha sorprendido en alguna falta. La palabra griega para esta palabra falta es muy interesante porque habla de alguien que ha caído, que ha resbalado, ¿ven? Ha caído en una especie como de camino que no consideró que fuera tan peligroso y tropezó. Iba muy confiado por ese camino y acaba tropezando. Las personas que resbalan o tropiezan no quieren caer, ¿verdad?
Siempre los tropezones y los resbalones son en sí, de alguna manera son accidentales. Nadie dice, ahí hay una pendiente que está congelada y voy a pasar por ella y me voy a resbalar o me voy a tropezar. No, es un descuido de alguna manera. Pasar por ese camino que representa un peligro, representa en sí una imprudencia. Entonces, de alguna manera esto lleva a una implicación de estar en alguna forma jugando con la tentación, ¿no? Andar por un camino peligroso representa una caminata que no se debería de estar haciendo. Esto suele pasar cuando uno cree que está muy fuerte, se confía demasiado y cae, ¿no? Eso lo vemos en las escrituras también en ejemplos como cuando Sansón se puso a jugar con Dalila o como cuando Pedro, pecando de orgulloso, dijo, no, Señor, yo no te negaré, ¿no? Entonces, esto, hermanos, es algo que es lo que implica la palabra falta. Dice, vosotros que sois espirituales. Y aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a ciertos hermanos entonces de la iglesia que tienen la madurez espiritual, que tienen la sabiduría, que tienen el temor de Dios, la comunión con Dios, etcétera, y se les está haciendo responsables. Se les está haciendo responsables de ayudar a los que han tenido una debilidad y han caído. Se está llamando a los fuertes a ayudar a los débiles, a los más espirituales a ayudar a aquel que se ha descuidado espiritualmente. Entonces, el llamado en sí a los hermanos de la iglesia, a los espirituales, es hacer los primeros a proceder de una forma madura cuando un hermano ha caído. Un problema muy común en las iglesias, y lo digo por experiencia porque lo he visto, es que la gente más madura, la gente más espiritual, que comprende las cosas desde el punto de vista de la escritura, pues entiende, el hermano cayó y aunque estoy molesto hay que restaurarlo y hay que ayudarle, etcétera. Pero a veces las personas menos espirituales, los que conocen menos las escrituras, los que andan más mal espiritualmente, algunas veces irónicamente son los que son más duros a veces con los que han caído, ¿no? Algunas veces las cabras le exigen más santidad a las ovejas que el mismo pastor de las ovejas, ¿no? No sé, eso es un fenómeno extraño, pero yo lo he visto en nuestra iglesia a veces las personas que más mal testimonio tienen son los que más se alarman cuando alguien ha caído en pecado y eso lo hemos visto y creo que no solo en nuestra iglesia, sino en todo el mundo hay una especie como de fariseísmo en ese sentido, ¿no? Creo que es por una ignorancia de la escritura, pero también puede ser una maldad del corazón. El llamado a los que son más espirituales es a esto, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Cuando alguien peca, por supuesto que hay que reprenderlo y por supuesto que hay que disciplinarlo, pero eso es solo una cara de la disciplina. La otra parte de la disciplina en la iglesia es ayudar a este hermano que ha caído, que ha confesado su pecado, para que vuelva a ponerse sobre sus pies, tanto en sentido espiritual como moral, ¿no? La idea es levantarlo. Esa palabra ahí, restaurar, tiene la implicación de cuando algo por ejemplo, una obra de arte se rompe, se cae, se rompe, esa palabra restaurar tiene la implicación de levantarla, quizás unir las piezas, recoger las piezas y volverla a ser funcional. Eso es lo que se dedican, por ejemplo, los restauradores de obras de arte. Dios, obviamente, que es un experto en esa materia, pues él lo hace directamente. Él es el alfarero que cuando una vasija, ¿verdad? Él la quiere perfeccionar, la rompe y la hace de nuevo. Pero en ese proceso el Señor nos quiere usar también a nosotros, para que nosotros también con espíritu de poquito, ahí estamos de vuelta. La responsabilidad de disciplinar a los que tropiezan, así como a los que cometen pecados serios, reposa en los miembros de la iglesia que son los más maduros. Aquellos que tienen de alguna forma más fortaleza espiritual son los que se deben de echar esta situación en los hombros y ayudar entonces a los débiles. Se recomienda que estas personas entonces, que son los más espirituales, sean los que inician el proceso de restauración y la razón es porque, número uno, van a tener la sabiduría de Dios para guiar
a esa persona en el proceso de restauración, pero también se entiende que al mismo tiempo, por ser los más espirituales, son personas que ellos mismos han lidiado ya con sus pecados de una manera íntegra y han lidiado ya con la tentación de una manera sabia. Entonces, por eso es que a ellos se les asigna esta tarea. Son aquellos que ya se han quitado la viga del ojo y ahora pueden ver claramente para ayudar a la persona que está en problemas a sacarse la paja que tiene en el ojo. Amén. El espiritual no solo tiene el derecho entonces, sino la obligación de ayudar al hermano a sobreponerse de la caída que ha tenido. Eh, no es entonces una opción. Notemos que el verso está aquí, hermanos, en un sentido prácticamente de una orden, ¿no? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No es una opción, es un mandamiento. Aparece aquí como un imperativo prácticamente lo que Pablo les está diciendo a los hermanos de Galacia. Hay varios versos que hablan de reprender al que pecó. Podríamos hacer toda una enseñanza sobre los versos que hablan de reprenderlo, dilo a la iglesia para que ellos también teman, repréndelo duramente, etcétera. Pero este verso en sí no hace hincapié en el castigo. Este verso de Gálatas 6:1 hace hincapié en la cura, en el remedio. La preocupación aquí del apóstol Pablo es restaurar a la persona que ha caído. Y dijimos, restaurar es tomar una obra de arte que se ha dañado y volverla, tratar de volverla a su estado original lo mejor que se pueda para que no pierda entonces su valor. Hermanos, en este asunto me gustaría decir algo, y es que a veces hay personas que tú los ves y parece que son muy, muy buenos cristianos, oran, buscan de Dios, etcétera, y son morales, no faltan a la iglesia, pero a veces pueden ser muy duros con los demás. Hay muchas buenas personas a las que no se le puede ir a llorar en su hombro, ¿no? Porque son tan buenos que automáticamente ven al pecador como lo peor, ¿no? Como un hereje, como un pagano, como una persona que no merece tenerle paciencia ni nada, porque qué barbaridad lo que hizo, es algo que es demasiado insoportable, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Son malos restauradores. No, los cristianos hemos sido llamados a ser buenos restauradores. Si tú eres un mal restaurador, de esas personas que cuando alguien cae dice, no, yo no le quiero volver a ver en mi casa, yo no quiero volver a hablar con esa persona, a mí que no me ande buscando para ayudarle, porque mira cuánto tiempo lo hizo y cuánto tiempo tuvo escondido ese pecado y que qué barbaridad, cómo es posible. Una palabra que yo le daría a las personas que son así es, ojalá y no caigas. Ojalá y no necesites misericordia un día. Ojalá y no necesites restauración un día, porque tú que te jactas de ser tan bueno y que por ser tan bueno, según tú vas a portarte tan malo con el que ha caído, pobre de ti si un día necesitas un hombro donde llorar, un consejo de alguien que ya pasó quizás por esa situación y que ahora después de restaurarse te va a ayudar. No podemos dejar solos a los demás en sus pecados. Cuando un hermano cae, muchos se alejan de él, no quieren relacionarse con él, pero Pablo dice que si una persona ha tropezado, el verdadero deber cristiano es ayudarle a que se ponga en pie otra vez. Le comento algo, he estado escuchando, no sé si será cierto porque no tengo toda la data, pero he estado escuchando que al hermano que cayó, que salió a la luz esa noticia el jueves pasado, varios ministerios que trabajaban con él se están tratando de deslindar de él. Se están tratando de que no lo están tratando de que no lo relacionen con él. No sé si será cierto, repito, me falta investigar más y no sé todo el contexto del asunto. Pero la verdad que me parece que si están haciendo eso solamente por el pecado en sí que cometió, no, eso no es bíblico. Sí se debe uno deslindar y de tratar que no te relacionen con un cristiano que ha pecado, pero cuando el cristiano que ha pecado no reconoce su pecado, aunque su pecado ha sido comprobado, no se arrepiente de su pecado y en lugar de someterse a la disciplina se revela en contra de la iglesia. Entonces sí, dice la Biblia, tenle por gentil y publicano. Pero no ayudar al cristiano que ha caído y que ha confesado su pecado y que está arrepentido,
Eso no es bíblico. No sé si ese será el contexto de esta situación, no sé si será por eso que los ministerios que tenían mucha relación con el hermano están tratando de deslindarse de él, de no ser relacionados con él. Repito, no lo sé, repito, estoy siendo honesto, me falta investigar más al respecto, ¿ok? Pero repito, y soy enfático en esto, si la única razón es porque ha caído en pecado, eso no es bíblico. Toda persona que ha caído en pecado, mientras no se revele, necesita y merece ser restaurado, y no es de que ahora ya no quiero que me relacionen con él, no, sino que ahora voy a pasar quizás más tiempo con él porque es cuando más está entonces necesitado. Entonces, hoy tú puedes ser el restaurador y mañana el que necesita entonces restauración, porque mira lo que dice la última parte del verso, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto muestra con claridad que aún los creyentes espirituales, acuérdese, ¿a quién le está hablando aquí Pablo? A los creyentes espirituales. Y esto saca luz de que aún los creyentes espirituales que están siendo llamados a restaurar al que cayó, pueden tropezar. ¿Sí? Entonces, cuando alguien peca, hay gente que, aún espiritual, que podría poner un grito en el cielo, actuar muy indignado, pero resulta que esos espirituales también pueden ser tentados. ¿Por qué? Porque tanto el espiritual que no ha caído como el que ya cayó, estamos hechos del mismo material, estamos hechos de la misma carne, experimentamos en sí las mismas tentaciones. No hay tentaciones que no sean humanas, son tentaciones humanas a las cuales podemos estar expuestos. Cuando veamos entonces a un hermano caer en una falta, deberíamos decir, ese, si no hubiera sido por la gracia de Dios, pudiera ser yo, en lugar de jactarnos y decir, qué barbaridad que hizo tal persona, es de no creerlo. Ahí está. Una exégesis entonces de Gálatas capítulo 6 versículo 1 para entender mejor este asunto y ahora poder pasar entonces, hermanos, a las 7 preguntas que vamos a contestar con respecto a este tema. Aquí están 7 preguntas que quiero que contestemos con respecto a este tema de qué hacer cuando un hermano peca. 7 preguntas y esta es la primera. La primera es, y cada pregunta tiene su respuesta y su versículo base. La primera pregunta es, ¿por qué se disciplina a una persona en la iglesia? Y ahí está la respuesta. Respuesta, primero, porque pecó, pero también se le disciplina porque es un hijo de Dios. Mire lo que dice Hebreos 12, 5 al 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Entonces ahí está. El Señor no disciplina a aquellos que no son sus hijos, el Señor disciplina solo a los que son sus hijos. Entonces, cuando vamos a contestar esta pregunta, ¿por qué se disciplina a una persona en la iglesia? Lo primero es porque ha pecado, pero la segunda razón es porque es hijo de Dios. Cuando disciplinamos a una persona, se le está reconociendo que es un hijo de Dios. Estamos diciendo, creemos que eres un hijo de Dios. Has confesado tu pecado, te has arrepentido, has hecho una promesa de apartarte, entonces ahora estás en disciplina y todo esto lo que saca a luz es que tú eres un hijo de Dios. Claro, habrá mucha gente que dice, no, pero para mí no es un hijo de Dios por lo que hizo. Bueno, eso es ignorancia de las escrituras. Y quizás tienes alguna cosa personal en contra de este hermano, pero ese es tu problema. Quizás crees que eres como Dios y que tú conoces el corazón igual que Dios, pero eso es falso, falso, ¿ok? Segunda pregunta que hacemos cuando un hermano peca. Segunda pregunta. Voy a tratar de ir rápido para no alargar mucho esta transmisión. Segunda pregunta. ¿Con qué espíritu se debe llevar a cabo la disciplina? Respuesta, con mansedumbre, es decir, humildad y gentileza o amabilidad pudimos haber puesto ahí también. Y es el verso que ya vimos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ok? La disciplina no se da por odio y para destruir. Eso es algo que se debe de tener en mente. La disciplina nunca es odio. La disciplina siempre es por amor. Implica, la palabra mansedumbre puede ser sinónimo de humildad, de gentileza, de amabilidad. Es decir, puedes estar enojado porque alguien ha pecado.
y su pecado es un tropiezo en algún sentido. Y sí, puedes estar enojado, pero después de enojarte con ese celo justo que viene de parte de Dios, debes de respirar profundo, como decía yo el viernes, y decir, bueno, hermano, te sigo amando, aquí está mi hombro para llorar, aquí está mi casa para que vengas a consejería, yo quiero ir a tu casa también para aconsejarte y vamos a tratar de restaurar tu relación con Dios, vamos a tratar de restaurar tu relación con las personas contra las que hayas pecado, tus hijos, tu esposa, tus padres, qué sé yo, y vamos a tratar de restaurar tu relación en general con la iglesia, con los miembros de la iglesia. Porque cuando un miembro de la iglesia, especialmente si era alguien que servía, peca, se lastima la relación con los miembros de la iglesia y eso necesita un proceso entonces de restauración y debe de ser con gentileza, con humildad, con amabilidad, porque la disciplina nunca se debe dar por odio, sino por amor, para restaurar. Tercera pregunta, hermanos. Regálenme un like, por favor, los que han entrado por ahí tardecito. Si son tan amables, regálenme un like a esta transmisión y un comentario para que más personas puedan ver la transmisión. Tercera pregunta. ¿Cómo debemos los fuertes tratar al débil? Y la respuesta es, el fuerte debe usar su fuerza para soportar la falla del que pecó. Mire lo que dice Romanos 15, 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Ok? Los fuertes no se deben ni reír ni de burlar del que cayó, sino levantarlo del suelo. El fuerte no debe usar su fuerza para tirar a los demás, sino para levantarlos. ¿Ok? Hay que tomarlos de la mano con la fuerza espiritual que el Señor nos ha dado, levantarlo y ayudarlo a volver a caminar. ¿Ok? Acuérdese de eso, hermanos. Si usted, el Señor, por su gracia, lo ha levantado, le ha dado sabiduría en la palabra, entendimiento, el Señor lo ha guardado, usted es prudente, camina lejos del pecado porque no quiere caer, pero alguien al lado de usted cae, con la fuerza que usted tiene, usted lo levanta al débil. ¿Ok? Esa es la pregunta número 3. Vamos a la número 4. ¿Qué se debe hacer con una persona en la iglesia que acepta su pecado? Escuche, respuesta, verlo como a un hermano. Cuando uno de nuestros hermanos en la iglesia han caído en pecado, después de que acepta su pecado, se le debe de ver como a un hermano. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos, estando tú y él solos. Si te oyere, escuche, has ganado a tu hermano. Ok, hay que reconocerlo como a un hermano, alegrarnos de que ha vuelto en sí, ha reconocido su pecado y ahora está dispuesto a pedir perdón y a restaurarse. Aquí surge una pregunta, cuando alguien estuvo escondiendo un pecado por mucho tiempo, ¿qué se hace? Porque hay gente que a veces me ha comentado, pero es que está pidiendo perdón no porque vino a confesarlo, sino porque se le descubrió en el pecado y ya no le quedó otra más que reconocerlo, si no se le hubiera descubierto a saber cuántos meses o años hubiera seguido en él. El ejemplo bíblico que te tengo es el ejemplo de David, que también no sacó a luz su pecado él mismo, sino que Natán lo vino a reprender y le expuso su pecado. David quedó sorprendido. Dios le había revelado todo a Natán de cómo habían sucedido las cosas. Una tendencia humana muchas veces al pecar es esconder el pecado, ¿no? Cuando Adán pecó se escondió. El Señor vino y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Estaba escondido. ¿Qué hiciste? ¿Acaso comiste del árbol que yo les dije que no comieran? Adán no lo confesó, el Señor se lo sacó a luz de la misma manera que Natán se lo sacó a luz a David. Pero una vez que el pecado está en la mesa y dice, llorando, me arrepiento, restáurenme, soy pecador, es tu hermano, y debes tenderle la mano. Pregunta número 5. Cuando una persona en la iglesia, perdón, en forma de pregunta, me faltó el acento. ¿Cuándo una persona en la iglesia debe de ser desechada? Respuesta, cuando no se arrepiente de su pecado. Mire lo que dice Mateo 18, 16 al 17. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Las personas de la iglesia no son considerados paganos cuando pecan. Escuche bien esto, hermanos.
los cristianos no son considerados paganos cuando pecan. Pues si así fuera, todos seríamos paganos, porque ¿quién no peca? Todos pecamos. No, el cristiano es considerado pagano cuando después de pecar y de habérsele comprobado su pecado, se sigue aferrando, negándolo solo por cuidar su reputación o sus propios intereses a expensas de hacerle daño a la iglesia y no se somete a una disciplina, muchas veces se rebelan y se van de la iglesia. Allí dice Mateo, a ese tenle por gentil y tenle por publicano, porque en lugar de proceder como un cristiano, está procediendo como un impío. Entonces, al que cubre su pecado y nunca lo reconoce, cuando ya se le comprobó, hay que exponerlo. Pero al que expone su pecado, hay que cubrirlo en oración y en amor y ayudarle y restaurarle. Amén. Sexta pregunta es esta. ¿Es normal sentir tristeza y un poco de enojo con alguien cuando se le dio mucha confianza y luego peca? Respuesta, es normal, pero debe de ser una tristeza moderada y llevada en oración. Dice 2 Corintios 2:5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Este es el apóstol Pablo hablando en el contexto de los corintios, que estaban de alguna manera poniendo en tela de juicio su apostolado, habían pecado de alguna manera contra el apóstol Pablo y le estaban causando tristeza. Claro, cuando alguien peca, nos causa tristeza, decepción, incluso desconfianza. Son cosas que uno puede sentir, son cosas muy humanas que podemos sentir cuando un hermano peca, pero debe de ser algo, hermanos, moderado. No podemos irnos al extremo de caer en una depresión, de decir, no, si él cayó, seguramente todos vamos a caer o la iglesia se va a destruir. No. Creo, hermanos, que debe de ser llevado siempre en oración. Debemos orar mucho para nuestra fortaleza espiritual, ¿no? Y que se restaure de alguna manera, pues, poco a poco la confianza también en esa persona. No podemos vivir con tristeza, decepción y desconfianza toda la vida contra un hermano que ha pecado. Ni Dios, que es santo y perfecto, vive así, ¿no? Él dice que le perdona y que olvida su pecado. Entonces, nosotros simplemente a veces caemos en una exageración emocional y somos demasiado emocionales y queremos llevar a eso en extremos. Y también somos pecadores. ¿De qué te sorprendes que te haya causado tristeza el pecado de alguien cuando quizás tu pecado le causa tristeza todos los días, qué sé yo, a tus hijos o a tus empleados o a tus jefes o a tu esposa, esposo, que estás pecando constantemente por tu mal humor, mal carácter o qué sé yo? Entonces, no nos sorprendamos, hermano, de eso, porque eso es actuar de una manera farisaica, ¿ok? Y por último, la pregunta número 7 es, ¿qué pasa si somos demasiado duros con el que pecó? Respuesta, lo podemos llevar hasta la muerte, ¿ok? Fíjese, es una respuesta bien radical, pero hay aquí un respaldo bíblico. Segunda de Corintios 2:6 al 7 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, ¿ok? Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiado tristeza. Todo tiene un límite. Hay un momento en que la iglesia reprende al hermano, ¿verdad? Se le llama la atención duramente. Algunas veces eso llega a instancias públicas, cuando a veces se tiene que hacer públicamente, pero todo tiene un límite, ¿ok? Todo tiene un límite. Se le reprende y se le corrige, eso es necesario, pero llega un momento en que la reprensión fue suficiente. Si se le sigue reprendiendo, maltratando, aislando, se le acaba entonces haciendo daño a esta persona. Seamos justos, hermanos. Seamos justos. Yo, la verdad, me pongo triste cuando a alguien se le pasa la mano con alguien que ha pecado. ¿No? Personas a mí me han comentado, de hecho, en procesos de disciplina, que han tenido incluso hasta pensamientos suicidas, porque acuérdese que ya están bajo la vara del Señor. Por ser hijos del Señor, están bajo la disciplina del Señor. ¿Cuál es la disciplina del Señor? El Señor trae vara sobre estas personas. Hay diferentes tipos de castigos que Dios puede infringir sobre estas personas y uno de ellos es el no sentir el gozo de su salvación, el no sentir muchas veces que Dios está oyendo sus oraciones, el sentirse en un desierto espiritual, aunque estén rodeados de cientos de personas, el sentirse
que tienen vergüenza de adorar el domingo junto a los demás cristianos, o su actitud que asumen ante la cena del Señor, o qué sé yo. Entonces ya pasaron por la reprensión de los ancianos, ya están bajo la disciplina de Dios y la vara de Dios. Y encima de todo eso, todavía hay personas que no quitan el dedo de la llaga después de años de no, pero es que hizo esto, no, pero es que hizo aquello. Bueno, eso ya, hermanos, es una falta de sabiduría que puede llevar a las personas a ser consumidos de demasiada tristeza, cuando podemos llegar a ser demasiado duros con el que pecó, pasándonos entonces de la raya en este asunto, hermanos, ¿ok? Entonces, por favor, hermano, seamos sabios. Una persona bajo disciplina de Dios y bajo el constante ataque y señalamiento de la iglesia cuando él ya confesó su pecado, en un momento de locura puede llevar a las personas a cometer un error que atente incluso contra su vida. Y con esto termino, hermanos. Con esto los llevo a una conclusión. Todo este tema, hermanos, trata sobre cómo se debe tratar a un hermano que pecó. Amén. Pero no quiero que vayan a malentender que este es un tema que llama a tolerar a todo el que peque, ser indiferente hacia él, no hacerle caso, dejarlo que haga lo que quiera. No. Repito, el verso que vimos hoy está viendo el lado de la curación, de la restauración de la persona, pero hay muchos versos que hablan de que se debe reprender duramente al que ha pecado. Los pecados, hermanos, Dios no los barre bajo la alfombra. Dios no barre el pecado de nadie bajo la alfombra. Él quiere que vengas a Él en arrepentimiento y Él te perdonará, por supuesto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Si tú eh, expones ante Cristo tu pecado, Él te cubre. Pero si tú encubres tu pecado ante Cristo, entonces Él te expone. Así que tú eliges ahí qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Cuando alguien se juzga y se condena a sí mismo, Satanás en algún sentido se queda sin trabajo, ¿no? Porque él es el acusador de los hermanos. Pero si tú mismo entonces ya te acusaste ante Dios, entonces pues vas a dejar al diablo sin trabajo, ¿no? Ya qué más puede decir, venir a acusarte ante Dios cuando tú has caído de rodillas ante Dios y has dicho, Señor, confieso mi pecado, hice esto, lo hice porque descuidé mi vida, porque caí en esto, porque jugué con la tentación en este aspecto, y vienes y derramas tu corazón, tu alma delante de Dios. ¿Qué va a decir el diablo de ti cuando venga a acusarte ante Dios? Nada, porque tú ya lo dijiste todo. Entonces, eso es muy importante. Ahora, sí es cierto que uno no espera que ciertas personas cometan pecados escandalosos, pero eso pasa, hermanos. Amén. Eso pasa. Ha pasado desde el principio y seguirá pasando hasta que Cristo vuelva. Porque hay gente que dice, no, pero es que ese pecado sí es otro nivel de pecado. Hermanos, por favor, no, alguien podría traer las siguientes, qué sé yo, los siguientes argumentos, pero pastor, es que fulano cometió adulterio. Bueno, hermanos, acuérdense que Pablo llamaba a los corintios santos, y eso que en la iglesia de Corinto, en Primera de Corintios capítulo 5, había uno que había cometido tal adulterio que era fornicación e incesto con su madrastra. Entonces, imagínense. Pero pastor, es que en la iglesia muchas personas pasan peleando y no se llevan y el ambiente es bien tóxico. Bueno, una de las iglesias que más amaba el apóstol Pablo, que era la iglesia de Filipo, en donde, por cierto, no había ningún conflicto doctrinal, sí había un conflicto entre personas. Y Evodia y Sinte, que eran dos personas que estaban de alguna manera por sus problemas personales dividiendo la iglesia. Eso lo dice Filipenses 4:2. Eso ha pasado desde el siglo I y seguirá pasando hasta que el Señor vuelva, porque la iglesia está compuesta por seres humanos no glorificados todavía. Pero pastor, es que un hermano que servía acá en la iglesia o en mi iglesia hoy anda en el mundo. Bueno, Pablo habló de alguien así, se llamaba Demas, está en segunda de Timoteo 4:10, y Pablo dijo, Demas me abandonó amando al mundo. Eso pasa, son falsos convertidos. Pero pastor, dos líderes no se ponen de acuerdo en algo, ya hasta se pelearon. Bueno, Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo tan grande en Hechos 15:39 al 40 que acabaron cada quien tomando su camino, aunque al final los vemos restaurados porque eran cristianos y los vemos una vez más trabajando juntos como la Biblia enseña.
Pastor, pero es que un hermano el otro día actuó hipócritamente y cómo puede ser que alguien como un pastor o como un líder de alto cargo en la iglesia actúe con hipocresía. Bueno, Pedro era apóstol del Señor Jesucristo y Gálatas capítulo 2 versículo 11 al 14 dice que actuó con hipocresía. Entonces, hermanos, por favor, leamos las escrituras, entendamos estos temas desde la palabra y sepamos entonces cómo